Muy bien. Diana. Bueno, profe, para mí en la formación de un futuro docente considero que la misión de la evaluación es que sea un poco más crítica, que no solamente busque evidenciar en cuanto a los conocimientos, sino que se pueda desarrollar en los estudiantes la capacidad de la parte de reflexión, que se reflexione más, que un docente o profesor en formación pueda aprender a identificar las fortalezas y las debilidades, a interpretar y comprender mejor las evaluaciones y poder, eh, teniendo esa información, poderla transformar en acciones que puedan mejorar en el aula a los estudiantes. Y también que, pues para mí la pregunta que si es medir o comprender, pues siento que es más comprender, aunque el medir hace parte como de ese proceso. Siento que una evaluación es más completa cuando se hace una buena comprensión, porque pues medir proporciona los datos y el poder comprender, pues le podemos dar un mejor sentido a esos datos que se midieron, ¿sí? Entonces, siento que el comprender genera una mejor transformación y genera que realmente los estudiantes tengan un verdadero aprendizaje. Señorita Diana, muy bien, maravilloso y además que aquí vamos como asentando mucho más como los conceptos y voy a recoger cositas que dijiste muy valiosas y es que está bien evaluar si es medir, es verdad que hace parte, pero cobra sentido cuando uno comprende esos datos, o sea, cómo vamos a interpretar los datos, ese insumo que tenemos, pero justamente para generar un proceso de comprensión, ¿cierto? Que nos permita desde ese entendimiento tomar una acción o un camino, porque los profes muchas veces se quedan en yo mido y me doy cuenta que estamos llevados, pero ahí me quedé. Listo, mire a ver, usted, ese es el refuerzo y recupera. El de este tal día hay refuerzo, pues como tienen una oportunidad para entregar o para demostrar, como si se demostrara solamente con un hecho, el aprendizaje de un estudiante. Yo estoy en contra de la semana de recuperación. En mi colegio no la hacemos. Y yo peleo y siempre lo sigo peleando en cada consejo académico. Y yo no hay recuperaciones. Los profes deben generar un espacio por lo menos de un mes de talleres inmersivos con los estudiantes en donde no sea yo solamente entregar, no, explíqueles de nuevo el concepto profe. Y muchos profes me odian por esa propuesta que yo hice en el colegio, porque antes había recuperaciones y cuando yo llegué no se hace, porque hace parte de esa toma de decisiones que uno tiene desde los cargos. Y yo veía a los estudiantes muy estresados, era como, fue pucha, hoy es mi última oportunidad. Y ese niño con los nervios de la vida, con de todo, ese día va a terminar que un estudiante pierda un año completo. No, yo estoy en contra de eso. Entonces yo en mi colegio generé una propuesta que el rector afortunadamente lo quiero y lo amo, me sigue todas las locuras y a todo me dice que sí, pero porque yo le doy argumento. Yo le digo, rector, no, mi defensa son, yo estoy en la defensa de los muchachos, aunque realmente mi público con el que yo trabajo son los profes, yo soy PTA, entonces tomo decisiones para los profes, no para los estudiantes, pero cuando hay cosas injustas, cualquier persona en la institución tiene que ser el que sea garante de ese derecho. La misión de la educación son los niños y los muchachos, ¿sí? Obviamente los profes también, yo quiero que estén bien, que tengan bienestar, que tengan resuelto lo mínimo, lo básico, lo necesario. Pero si ellos están incurriendo en una falla con los estudiantes, mi defensa es por los estudiantes, siempre. Entonces, en mi colegio generamos un espacio de más o menos 20 días en donde los profes les dan a los chicos 3 o 2 talleres inmersivos. Y a partir de, y en ese taller generan actividades que el profe va a tener en cuenta para recuperar, ¿sí? No es una evaluación final. Por eso la evaluación debe ser comprender a ese chico y darse cuenta que le hizo falta más. Entonces focalice con esos estudiantes una explicación distinta. Vamos a hacer algo experimental, ¿sí? Desde la asignatura que corresponda y según cómo se permita, ¿cierto? Que puede que todas apliquen,
puede que algunas más que otras. Entonces, muy bien, muchas gracias, Diana. Bueno, ¿alguien más va a aportar sobre la segunda pregunta? Bueno, paso a la tercera. Evaluación, medición y calificación. Analice con sus propias palabras las diferencias y relaciones entre estos tres conceptos. Incluya un ejemplo concreto en aula en el que evaluar no sea lo mismo que poner una nota, ¿cierto? Lo pueden hacer desde la diferenciación, pueden hacer digamos, la participación de la pregunta desde, digamos, cómo ustedes en sus palabras pueden definir estos tres conceptos, o pueden también hacerlo con el ejemplo, ¿sí? Puede ser una de las dos formas de responder, no tienen que ser ambas. Puede ser que no todos tengamos un ejemplo, entonces por eso lo dejo a consideración. ¿Quiénes quieren participar en la tercera pregunta? Dale, Leandro, gracias por contarme. No hay problema, igual has participado un montón. Nos has dejado aquí tu voz muchas veces, muchas gracias. Muchachos, ¿alguien quiere participar sobre esta última pregunta? Bueno, Jessica, ¿alguien Yo más? creo. Listo, dale, Jessica. Bueno, entonces para comenzar, pues para resaltar que estos tres conceptos no son lo mismo, pero están muy relacionados. Yo tengo entonces, o como entendí a partir de esa la pasada, que la evaluación es más un proceso amplio que busca comprender el aprendizaje de los estudiantes para la toma de decisiones en pro de mejorar la enseñanza de ellos. La educación, por su parte, sería la recolección de toda esta información, ya sea por resultados y evidencias, y eso del desempeño de los estudiantes respecto a una competencia que se haya o que se vaya a evaluar o el dominio del tema. Y ya la calificación es la asignación de una nota cualitativa o de un valor numérico que representa como el desempeño de este estudiante, como vuelvo y menciono, como el dominio de un tema o la competencia que se esté evaluando en el estudiante. Esto quiere decir que entonces la medición alimenta la evaluación y la calificación es solamente una parte de todo el proceso evaluativo. No, la calificación no es lo más importante, pero sí es muy significativo. En el ejemplo puse que en mis clases de ciencias puedo diseñar algún experimento sencillo con mis estudiantes, observar, como por ejemplo, pues observamos en el invernadero el crecimiento de las plantas en diferentes condiciones de luz y durante esa actividad evaluar cómo los estudiantes participan, la capacidad de ellos de hacer preguntas, de registrar las observaciones, de sacar conclusiones y al final les doy una retroalimentación sobre este proceso, qué hicieron bien, qué pueden mejorar y cómo están entendiendo el fenómeno. En este caso estaría evaluando el proceso de aprendizaje y la calificación solo sería si al final decido tomar una nota respecto a alguna de las competencias que ellos hayan tenido que desarrollar en esta actividad. Entonces, evaluar no es poner un número, es acompañar, observar y ayudar. Muy bien, Jessica, muchísimas gracias. Eh, Qué bueno que hagas esta distinción como tan clara, porque digamos que es una forma muy oportuna también de ir cerrando, pues como estos conceptos no quiere decir que no los vayamos a volver a revisar, sino que, digamos, ya vamos a entrar a otra clasificación más profunda, digamos que ya atravesamos el núcleo básico, el núcleo primigenio de la evaluación, y es comprender entonces todas estas aportaciones que nos dijo Jessica, y es que la calificación no es lo más importante, pero tiene un papel fundamental para también nosotros acreditar, pues desde las líneas, digamos, legales y normativas, un estudio, ¿cierto? Mientras que esa medición va a tener que ver con la observación, con la capacidad que va a tener el profe de generar instrumentos que le permitan también recoger esa información y comprenderla, ¿cierto? Y todo esto hace parte del mismo paquetico que es entender qué es la evaluación.
Entonces, muy bien, muchachos, vamos entonces a pasar a un segundo momento más específico. Vamos a estar aquí súper atentos. Por favor, si hay algo de lo que yo estoy mencionando o voy a abordar que no queda lo suficientemente claro, usted debe de una vez, perdón, decirlo para yo hacerlo bajo otros ejemplos, buscar las maneras, porque pues no repetimos los temas, digamos que vamos atravesándolos y los vamos dejando ahí. Entonces, es importante que no nos quedemos con dudas. Bueno, entonces, niños, regálenme un minutico. Mm, yo traigo algo que necesito nuevamente que no puse acá en mi escritorio. Ya, bueno. Listo. Bueno, tenía un vasito ya de agua sin nada. Niños, entonces aquí vamos a ver algunas, no son todas, es un mundo vasto, es bastante amplio, pero vamos a empezar con una indagación sobre técnicas y sobre instrumentos para recolectar información, ¿cierto? Pueden ser informales, semiformales y formales. Lo nombramos de esta manera y no directamente desde evaluación porque digamos que hay que ser muy respetuosos con la información. Y es que estas técnicas y estos instrumentos se comparten con investigación, ¿sí? Eh, por eso la evaluación, pues digamos, ha tomado la evaluación, se aprovecha un poco de los instrumentos que ya tenemos para investigar porque lo hace a través de la observación. Digamos que el estudio y lo que hace un docente está, pero muchachos, profundamente ligado a la labor de un investigador. Ustedes todo el tiempo están indagando, buscando, registrando, ustedes hacen ejercicios de prueba, ensayo, error, ustedes son científicos. Solamente que la sociedad y nosotros no nos vemos así. Pero si usted hace un ejercicio riguroso constantemente de indagación, de conocimiento de su población, usted toma decisiones a partir de ello, en realidad usted está generando constantemente procesos de investigación, procesos científicos del conocimiento. Entonces, quiero que sepa que usted tiene, además de todas las demás labores que ya les he dicho, pues digamos, una labor de ser un investigador constante. Bueno, entonces vamos a ir explorando cada uno pues como por separado. Empezamos con los informales. Técnicas, recuerden que vamos a ver las técnicas e instrumentos de recolección de información, que, digamos, todos se relacionan con diferentes métodos de evaluación que podemos implementar en diferentes momentos. Puede ser que yo crea más oportuno usar ciertos instrumentos para algunos momentos que para otros. Ejemplo, para yo hacer la fase diagnóstica, considero más oportuno, por ejemplo, hacer una entrevista, ¿cierto? Entonces, miren que yo, por ejemplo, hago una entrevista con un niño de
cuáles son los temas que recuerdan, que no recuerdan, cómo les gusta aprender, qué tipo de actividades disfrutan, ta, 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 ta. O sea, yo diseño algo de acorde a mi objetivo, ¿sí? Por eso usted aquí se va a detallar con lupa qué instrumentos, qué instrumentos, por ejemplo, son los más apropiados. Me cascaron una gata. Por ahí la escuché, ay no, horrible. Bueno, informales, como la observación del trabajo individual. Uno de los primeros, o digamos esas técnicas informales y que, profe, usted utiliza todo el tiempo es la observación. Observación directa, observación individual, observación grupal. Usted todo el tiempo está analizando a través de lo visual, pues cómo se comportan sus estudiantes. Y es como el primer recurso que utilizan los profes, ¿cierto? Entonces se puede hacer observación individual o grupal. Y se puede registrar, yo observo y ya registro a través de qué? De un registro anecdótico, de un diario de clase, de preguntas, también puedo recoger información a través de preguntas orales, le puedo hacer preguntas a mis estudiantes, puedo hacer procesos de retroalimentación también, ¿cierto? Y pues digamos que son diferentes métodos que usted tiene para registrar el mismo proceso que es la observación, ¿cierto? Entonces ahí vamos avanzando. Tenemos los semiformales, que es entonces la producción de textos. Cuando yo, por ejemplo, con los estudiantes hago ejercicios para saber el conocimiento de ellos respecto a algún tema. Entonces, lo hago a través de ejercicios en la clase cortos. Por ejemplo, yo utilizo con ustedes, hasta ahora los he usado estos, los informales y también los semiformales. Semiformales como yo en este momento les dije a ustedes hace un ratico quienes quieren participar. No les dije es obligatorio, todos tienen que hablar, no, solamente los que en este momento tengan la disposición, los que quieran hablar sobre ese punto de manera muy específica. Entonces, son ejercicios de clase que a mí me permite ir evaluando qué, la participación de cada uno. Entonces, de qué manera participa, con qué frecuencia lo hace, cuando participa, qué tipo de aporte realiza, y todo eso. Entonces son ejercicios en clase que si bien no tienen notas, sí les sirve al docente para hacerse una idea y un panorama de cómo están sus estudiantes. ¿Listo? Se puede hacer también a través de tareas, a través de trabajos o a través de evaluaciones. Formales es cuando usted ya ejecuta una evaluación. O cuando usted pide un producto entregable. Por ejemplo, formal, yo a ustedes les hice una evaluación formal en la unidad anterior, que fue el decálogo, ¿cierto? Entonces, de manera semiformal, ustedes generaron, por ejemplo, participaciones orales, algunos hicieron un mapa de ideas que yo les mostré los conceptos de educación, que eran 9 o 10, y ustedes ahí lo hicieron de manera informal, pero la evaluación formal de la unidad anterior fue el decálogo, que yo les dije, bueno, ahora pues cada uno se va a tomar el tiempo y va a entregar un producto. Ahí no era opcional, ahí todos tuvieron que haber entregado el decálogo, haya sido en la clase o haya sido posterior a la clase, que sabemos que tenemos esa flexibilidad en este diplomado porque entendemos las ocupaciones. Usted lo tuvo que haber entregado en la clase o posterior a ella, antes de que se finalizara pues como la semana, para poder aprobar el módulo anterior, ¿cierto? La unidad anterior. Aquí entonces tenemos evaluaciones, rúbricas, listas de verificación, cotejos, escalas de valoración y pues cada una tiene diferentes evidencias, tanto desde lo cualitativo como desde lo cuantitativo. Ya saben que si tenemos alguna pregunta, las podemos ir pues como lanzando sin alzar la manito para yo continuar. Bueno. em, Tenemos entonces aquí algo que tenemos que tener presente en las evaluaciones y son, por ejemplo, los tiempos, ¿cierto? Y es también tener presente que la evaluación tiene un proceso cíclico. Recuerden que ayer, antier lo mencionamos, que si bien hay unas fases estipuladas en la evaluación, pues esto no tiene un orden, no es que empiezan el uno y por allá el último es la nota, no.
esto puede ser cíclicamente y es que la nota puede alimentar de nuevo un proceso inicial de estructuración de aprendizaje, de recuperación de aprendizaje y demás. Bueno. Entonces la evaluación se lleva de manera sistemática porque, pues claro, debe tener un orden en donde usted primero haga, por ejemplo, un análisis de cómo están sus estudiantes en ese tema, una parte pues como diagnóstica inicial, de saberes previos. Ustedes pues intervienen, por ejemplo, en lo que necesite y pues más adelante usted se da cuenta si tiene que volver a hacer una estructuración del aprendizaje. Por eso entonces mire que se habla de una fase sistemática que tiene un ciclo circular, que usted puede volver a empezar la evaluación y que además la evaluación puede ser siempre su punto de partida para volver a intervenir y para evaluar y así sucesivamente. Entonces, tiene tres grandes fases, que es el inicio, el diseño de la evaluación, ese diagnóstico, ¿sí? Más adelante usted genera pues como evaluaciones formativas en medio de sus clases, ejercicios pequeños o lo hace a través de la observación. No siempre tiene que ser que te entreguen algo, puede ser a través de preguntas como ya lo vimos. Entonces va a haber un tiempo en el que usted evalúe de manera pues como muy intuitiva, en donde todo el tiempo converse con ellos alrededor del proceso, ¿sí? Y solamente al final, como nos decía ahorita Jessie decía, pues yo voy a generar con mis estudiantes un proceso donde yo vea primero cómo interactúan con las preguntas, qué indagaciones tienen, ¿cierto? Cómo se comportan en ese proceso y solamente al final, cuando digamos ellos tengan que generar algo, una entrega, pues, o resolver algo, voy a generar una evaluación o una calificación a partir de lo que él me entrega, ¿cierto? Entonces, aquí pues se aplican las evaluaciones sumativas, que tiene que ver con que usted hace un proceso y al final pone una nota. Yo tengo como que aclararles algo y es que si bien ahorita el ministerio pues está en pro de entender que la evaluación debe ser formativa siempre, pues también hay una contradicción en su método y es que finalmente sí nos piden una nota. O sea, la evaluación sumativa nunca se va a ir. La evaluación diagnóstica, formativa y sumativa van a ser siempre los modelos, aunque hablemos siempre de formativa, porque es que si no quiere decir que al final no piden nota y al final sí la pedimos. Y la nota tiene que ver con que el estudiante pase a décimo o no, ¿cierto? Con que pase una universidad o no, con que un profe pase un concurso docente o no. Entonces, por eso, sí es importante todo el tiempo dejar claro que hay principios de realidad y no siempre principios de romantizar los procesos educativos. Sí, que usted los va a entender desde la parte más integral y la más humana, sí, pero que también tiene que entender que tiene que entregar resultados, que tiene que también cumplir con unos estándares de pruebas como ICFES, como quiero ser, quiero saber, porque es que también los números son importantes. Los números finalmente nos dicen si el estudiante superó o no, y es la forma más fácil de estandarizar el aprendizaje o más bien el resultado. Así de sencillo lo pongo. Si el estudiante lo sabe, no importa la nota. Si el estudiante sabe, es claro que va a ganar. Pero si no sabe, la nota me va a decir que tengo que ponerle un ojo al estudiante, que tengo que mirar cómo sí enseñarle para que le quede claro. Entonces, el estudiante que tiene la competencia clara, por supuesto que siempre va a aprobar. Entonces, por eso no hay ningún problema, ni uno se tiene que enganchar con el tema de que la nota no es lo más importante. No, la nota simplemente tiene que ver con que el estudiante demuestra todo ese saber y todo ese aprendizaje, ¿cierto? Entonces, muy bien. Bueno, continúo. Entonces aquí vamos a hablar con los momentos y con la categoría de evaluación según el momento, ¿cierto? Tenemos un momento inicial que ya sabemos que se genera como fase diagnóstica y que ahorita miramos según el tiempo si podemos aplicar un Kahoot para que nos quede más claro también este tema de evaluación diagnóstica, de evaluación formativa y sumativa, que igual la vamos a ir viendo en el proceso, ¿cierto? Es algo que vamos a indagar, digamos, como en el camino y de lo que vamos a hablar en toda la unidad, o sea, esta semana y la próxima, que sería jueves, viernes y sábado. Entonces, tenemos inicialmente una evaluación
que nos permite ver desde qué punto de partida, ¿cierto? Para continuar con una evaluación continua procesual, que también se puede determinar como formativa, que es en donde usted va a ir dinamizando todo el saber en todo el curso, que ya lo hablamos, que usted puede hacerlo a través de diferentes estrategias y que no siempre tiene que ser la prueba, no siempre tiene que ser entregue algo o el examen oral o escrito, sino que usted puede hacerlo a través de observación o de preguntas constantemente. Para llegar a una sumativa o final, que es en donde nosotros finalmente, valga la redundancia, pues valoramos si todas las habilidades, si todas las capacidades que los estudiantes debían consolidar para este curso, por ejemplo, pues se dieron, ¿cierto? Aquí es importante que usted pueda, en esa evaluación final, profes, sintetizar todo lo general del curso, o sea, ¿por qué yo a ustedes les puse un decálogo en la unidad anterior? No les hice un examen sobre qué es currículo, cuál es la historia del currículo. Mire que eso nunca apareció. Yo que pensé, como profe, si mis estudiantes saben diferenciar qué los hace buenos profes y cómo entregar la educación con un sello diferenciado, y sobre todo para ellos, qué es educar, yo me doy por bien servida porque el currículo es eso, ¿sí? El currículo para mí es que usted me sepa decir ese decálogo. Profe, es que yo quiero ser un profe empático, que genere pensamiento propositivo, crítico, o sea, un montón de cosas que ustedes me dijeron que yo dije sí. La unidad de currículo quedó clara, porque para mí eso sintetizaba todo el saber. Y vuelvo acá otra vez. La evaluación final tiene que dar cuenta de todo lo que usted quiere que el estudiante le demuestre. Entonces, no siempre tiene que ser lo mismo. Ah, yo voy a evaluación, les voy a preguntar al final a mis estudiantes del diplomado que se paren ahí a decirme qué es evaluación, cuál es la sumativa, cuál es la formativa, la diagnóstica permite hacer qué. No, quédense tranquilos porque esa no va a ser el examen. Es más, ustedes hoy ya están resolviendo el examen final. Resolvieron 3 preguntas. ¿A partir de qué? De la reflexión. Y para mí que usted reflexione a partir de estos conceptos es más que suficiente para yo darme cuenta que sabe cómo evaluar, al menos que tiene o está consolidando esas nociones básicas de lo que debe de ser la evaluación. ¿Sí? Entonces, acá en la final usted tiene que sintetizar todo lo relevante de su curso, de su unidad, y lograr pensar, muchachos, una actividad que le permita verificar eso, ¿sí? Ahí espero que que la idea quede clara, porque es bien importante que sí, que de alguna manera usted logre consolidar todo el saber en un solo proyecto al final, por ejemplo. Eh, pero recuerde que usted en todo el semestre o en toda esa unidad o en todo ese tiempo también se fue dando cuenta de algunos aspectos relevantes en sus estudiantes y que le están ayudando a fortalecer la final, la evaluación final, ¿sí? Bueno, aquí hablamos del lugar que tiene la evaluación, por ejemplo, en la escuela y de los actores que hacen parte. Mire que hemos estado hablando de la evaluación desde lo mismo, solo que en cada uno de los momentos profundizamos algo distinto. Entonces, sobre esto, las madres, los padres de familia, los profes contribuyen o deberían contribuir a este espacio formativo, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de algo acá fundamental, porque en la casa parece que la evaluación no es un proceso que se lleve, por ejemplo, a cabo con lo que ellos hacen en su hogar. Ejemplo, yo le digo, papá, la evaluación también puede ser un proceso que usted realice en casa sobre cosas distintas a lo académico. Ejemplo, sucede algo o vamos a ir a un paseo, vamos a ir a un paseo y cada uno va a determinar cuál es el lugar que quisiera ir. Ya les había puesto este ejemplo. Cada uno debe argumentar para que todos evaluemos, por ejemplo, cuál es la mejor decisión. O sea, la evaluación tiene que ser un proceso que los estudiantes vivencien en todos sus aspectos. Ejemplo, que una persona, que un estudiante, que un joven en un momento de su vida evalúe
quiénes van a ser sus amigos y quiénes no, y que lo haga con criterios críticos. Eso es fundamental. Yo le digo, papá, enséñale a su estudiante, a su hijo, a tomar decisiones importantes, no solamente académicas, que un estudiante elija qué va a comer hoy, que elija si va a desayunar una cola y pol, es que una cola y pola, dígame a mí, una malta y unos taquis, o si va a comerse, no sé, una arepa con quesito y un chocolate. O sea, eso es evaluar. Evaluar según qué, según criterios de lo que va a ser mejor para mí. Entonces, el lugar de la evaluación, reitero acá lo menciono, debe de ser relevante en todos los aspectos de la vida. Que usted evalúe cuál es el mejor trabajo para tener, que usted evalúe cuál es la mejor pareja que puede tener, según sus criterios, lo que usted se merece, lo que usted necesita, lo que usted puede ofrecer, ¿sí? Entonces, miren, profes, cómo la evaluación va teniendo otro sentido. Usted mismo empieza a ver de esa manera. Yo todo el tiempo soy evaluando, sin que quiera decir que soy una persona aburrida y cuadriculada, no, sino que yo en mi vida me he dedicado a pensar que los aprendizajes de la escuela tienen sentido por fuera de ella. Por eso yo siempre lo traspolo a escenarios muy sencillos. Y yo siempre que doy talleres a diferentes públicos, les pongo ejemplos sencillos. Y le digo, es como que usted se levante y hoy tome una decisión de pararse o no pararse, de irse por el lugar A o por el A B. Eso le va a determinar el destino en un día. Entonces, siempre pienso que todo lo que se aprende tiene que tener lugar por fuera de la escuela. Piénselo siempre usted también, profe. Y en ese sentido, ponga la evaluación en un lugar relevante. Ponga la evaluación también en, digamos, en los escenarios familiares, en los escenarios sociales, porque así los estudiantes pueden tomar incluso mejores decisiones. Porque un profe no solamente forma en la escuela, forma fuera de ella. Lo que un estudiante aprende en su escuela, se lo garantizo, tiene impacto en cómo ese niño se comporta en un parque, en cómo ese niño se comporta en otra parte, diferente a la escuela o el parque, en la unidad de en la unidad donde vive, en la piscina donde va, en el grupo de fútbol al que va en la tarde. Mi profe me ha enseñado a respetar la palabra. Cuando otro niño hable en mi equipo de fútbol, yo lo voy a escuchar. Y eso es el impacto que el profe no sabe que genera. Pero usted, profe, le da a los niños, a las niñas y a los pelados habilidades para vivir todos los días de su vida, desde cómo me comporto en mi casa hasta cómo me comporto en la escuela, en mi club de fútbol, en mi club de lectura, en mi club de porrismo. Listo, continúo. Espero que no se me estén durmiendo. Bueno, niños, acá vamos a hablar sobre las dimensiones de la evaluación en el aprendizaje, ¿sí? Y es que mire que no es nada distinto a lo que ya hemos hablado, es entender que el aprendizaje tiene un impacto en diferentes lugares. Y mire qué bonito poderlo como también traer a colación de estas formas. Y es que siempre vamos a estar hablando desde el ser, ¿sí? Desde el saber, desde el hacer, cómo interactúo con el aprendizaje conmigo mismo, cómo interactúo con el otro y con lo otro, que es el entorno, ¿sí? Que recuerden, yo les dije a ustedes en esa primera unidad de desarrollo curricular, que ya, digamos, el ministerio se piensa esa relación de el niño con el mismo, con el yo les mostré una gráfica donde el yo estaba en la mitad, era un círculo, y otro círculo de ahí pues como detrás, o más bien integrando ese otro, que era con el otro, ¿cierto? De lo que yo hago con el otro, y había otro círculo detrás, que era lo que yo hago, con lo otro, que se los quiero mostrar de nuevo, vamos a ver si lo encuentro acá. Mm, para que sepan de qué estoy hablando. Véalo acá. Bendita memoria la mía. Niños, vea. Esto fue lo que yo les mostré ese día para contarles por qué hay, digamos, estas conversaciones y no es la misma, sino que antes lo llamaban ser, saber y hacer. Ahora se llama el sujeto, los demás y lo demás o el contexto más amplio. Pero es la misma conversación que se tiene antes. Yo se las quiero mostrar. Esto es muy antiguo y esto es actual
pero digamos que lo que cambia es la forma de nombrar, ¿sí? Pero entonces estamos hablando de lo mismo, estamos hablando del ser y acá tiene que ver con el sujeto. Vuelvo. Bueno, entonces dimensión actitudinal desde el ser. Dice así, comprende las actuaciones frente a sí mismo, vea, frente a mí mismo, su entorno natural y su entorno social, buscando el desarrollo de la autonomía. Los comportamientos en los estudiantes se evalúan en forma permanente con el fin de fortalecer los positivos e intervenir, perdón, sobre los que afecten en la convivencia. Los comportamientos se expresan a través de las actitudes, los valores y las expresiones. Muy bien, entonces, en este orden de ideas, pues a nosotros desde el ser nos interesa, por ejemplo, evaluar todo el tiempo los estudiantes cómo se comportan, primero con ellos mismos, porque es que hay estudiantes que se dicen a sí mismos palabras horribles y adultos, ¿cierto? Pero si nosotros empezamos a fortalecer eso en los niños, van a ser adultos sanos. ¿Por qué somos adultos fragmentados? ¿Por qué nosotros somos adultos heridos? Porque desde niños, lamentablemente, algunos tuvimos experiencias que no teníamos por qué tener, como que le digan a un niño, no llore que un macho no llora. Y por eso es el adulto que se le dificulta llorar en frente de su pareja, de su mamá, de sus hijos, y sigue alimentando esas malas costumbres, ¿no? Un hombre llora, es que no se trata de mujer o hombre. Sí, ese tipo de, digamos, situaciones que se viven en la niñez repercuten de una forma muy evidente posterior a su niñez, en una etapa adulta. Entonces, por eso desde el ser tenemos que formar en la escuela estudiantes que sepan tener actitudes positivas ante la diferencia, ante la tolerancia a la frustración, ante el no saber, el no conozco, no lo entiendo, ante el no, el niño tiene que saber que tiene derecho. Y usted como docente también debe saber que también tiene derecho a que a pesar de que usted sea muy buen profe, el estudiante no aprenda. Eso no quiere decir que usted sea mal profe, no. Quiere decir que tengo que indagar otro poquito más para saber cómo enseñarle a mis estudiantes este tema que está tan complejo. O darme cuenta si de pronto es un tema muy complejo para la edad que tiene. Entonces, esto del ser, cuando yo lo hable hacia el estudiante, por favor, usted también remítalo hacia usted. El ser desde el docente, que el profe también tiene el derecho a no saber. ¿Sí? Entonces el profe también tiene ese derecho, pero lo que también tiene que saber, profe, es que usted tiene el deber de indagar por ese aprendizaje que todavía no ha adquirido para poder aplicarlo en su labor, porque su labor va a ser guiar de acá en adelante. Mis estudiantes, vea, me han hecho preguntas en diferentes clases y pocas veces, estoy toda creída, lo digo, pero pocas veces yo como que no sé lo que ellos me preguntan y yo les digo, eso no lo sé, pero vamos a buscar, venga de una vez, abramos Google, busquemos todos y leamos. Ah, bueno, ahora sí, a través de mi entendimiento, porque ya sí puedo tener una mejor comprensión lectora que mis estudiantes, yo les voy explicando lo que quizás para ellos no es tan claro y aprendemos juntos. Está bien que el profe no sepa, también tenemos que dejar la ansiedad al miedo de eso, de que me pregunten y yo no sepa, ¿no? Totalmente válido. Yo formo docentes, entonces, y docentes que tienen el doble de años que yo. Muchas veces me he encontrado con profes que son muy celosos a que una persona más joven les enseñe y, y que también no caminan, sino que levitan. Entonces, a veces algunos profes tienen un ego tan grande que no ven más allá, digamos, de su experiencia. Yo llevo 30 años en la educación y eso me ha funcionado y ya, y se cierran. Entonces yo llego con actividades, con cosas y son con muy mala actitud en mis talleres y yo siempre empiezo diciéndoles, profe, el conocimiento lo medimos en humildad, porque entre más sepa, más humilde tiene que ser usted como persona. ¿Y qué es la humildad? Es decirle al otro, está bien que no sepa, yo te enseño si yo sé, pero también está bien decir, yo puedo no saber cosas y yo
para enseñar no tengo que pisotear, tengo es que construir. Porque lamentablemente me he topado con profes que dicen en clases comentarios como, ustedes que no saben, por ejemplo, o sea, comentarios así. Yo tuve una profe que decía que si usted como profe no investiga y no había publicado un artículo, usted no era profe. Y yo decía, por Dios, ¿cómo se le ocurre? No, los profes tenemos diferentes formas de ser. Hay profes que les gusta más lo investigativo, hay profes que se van más por lo lúdico, hay profes que se van más por lo científico. Sí, sí, o sea, cada uno tiene diferentes formas de ser profe. Pero entre esas diferentes formas de ser profe, usted siempre tenga presente que el ser en usted tiene que ser siempre abierto a las diferentes formas de pensar. Entonces, hay profes, yo me he encontrado con actitudes muy negativas y yo, qué pesar de los pelados que son profes, estudiantes de ellos, que yo he lamentado que el sistema tenga profes así y lo lamento todavía mucho porque la verdad, muchachos, en las escuelas hay realidades que no cambian, lamentablemente, y siempre van a haber los profes buenos y los que no. Usted, por favor, engrose la lista de los profes maravillosos y siempre su trabajo va a hablar por usted. Y la mejor forma de enseñar es a través del ejemplo. Entonces yo de a poquito he ido consolidando que los profes que no querían participar en mis talleres de PTA ya participen. Así sea porque vayan porque yo les tengo una estación de café con galletas. Ah, bueno, no importa. Su motivación hoy es el tinto, pero cuando se metió al taller se dio cuenta que era chévere. Después fue por el tinto, pero también fue por el taller. No importa, no importa. O sea, vamos vinculándonos de a poco con los chicos y también con los compañeros, porque yo espero que muchos de los que estén acá vayan liderando más adelante procesos con otros y que ustedes se vuelvan líderes. Porque para mí, si ustedes están acá, muchachos, ya los hace eso algo distintos a los demás, que simplemente un sábado no están estudiando y ustedes están acá a las 12:33 escuchándome. Entonces, bueno, dimensión actitudinal, el ser. Ay, ahora dimensión procedimental, que es el saber y el hacer. Y con esta vamos a terminar, chicos, el día de hoy. ¿Listo? Para no llenarnos de tanta información y poder hacer pues como una buena consolidación hasta acá. Aunque esperen mi momentico. Exacto. Muy bien. Aquí justo ya terminamos. Entonces, mis niños, acá voy a leer y ya vamos a conversar después de la lectura. Hace referencia a los modos de actuación que se requieren para llevar a cabo con coeficiencia. Recuerden que cuando yo digo coeficiencia es que alguien más tiene que ver con este proceso, ¿sí? Y eficiencia, y eficacia, las actividades establecidas para aprender una destreza manual, mecánica o intelectual, que permita al estudiante aumentar su capacidad de actuación y promoción intelectual. El procedimiento está constituido por habilidades técnicas y estrategias. Muy bien. Muchachos, aquí en palabras muy castizas, lo que busca la dimensión procedimental es generar que los estudiantes hagan, digamos, actividades o acciones que a usted le permitan verificar lo que sabe, ¿cierto? Entonces, sea de una manera muy manual o mecánica, porque ya es algo que ellos siempre hacen, ellos tienen que demostrar para poder promover, ¿cierto? O tener presente que ese aprendizaje hace parte de lo que el estudiante sabe, conoce y sabe hacer, pues una actividad. Ejemplo, eh, si vamos a hablar sobre poesía, pues finalmente me interesa que el estudiante reconozca en un poema quizás sus partes o que sepa valorar la diferencia entre un texto que puede ser un cuento y me sepa diferenciar entre cuento y poesía. O sea, que él sepa que estos dos tipos de portadores textuales son diferentes. Entonces, son procedimientos que pueden ser abstractos, como los que les acabo de mencionar, o pueden ser concretos. Y es que el estudiante, por ejemplo, en educación física, sepa hacer un circuito completo, porque ya sabe cuáles son los conceptos de lo que acá se tiene que hacer, que acá esto es resistencia, que esto es fuerza, que esta es motricidad gruesa, por ejemplo. Entonces, ¿de qué manera yo
voy a generar una técnica, un instrumento que puede ser un proyecto, puede ser una exposición final, ¿cierto? Puede ser en la feria, en los de ciencias. Mi examen final va a ser que él se presente a la feria de ciencia y que demuestre su experimento, porque a través de la demostración de ese experimento y digamos de la defensa, a través de la argumentación, pues ese estudiante me va a demostrar que sabe y que conoce, ¿cierto? Entonces, digamos que esta dimensión procedimental tiene que ver con que el estudiante ponga en marcha todo lo que él conoce, ¿sí? Todo lo que ha aprendido para demostrar desde el hacer. Y es que nosotros no podemos dejar de lado el saber y el hacer porque usted le puede preguntar y a través de la pregunta le puede demostrar, pero desde el hacer es que ese estudiante pues le puede demostrar con mucha más certeza que conoce, que comprende y que finalmente pues consolidó ese saber que usted quiso dejar claro en ese momento, en ese semestre o en ese curso. ¿Listo? Muchachos, hasta acá, ¿qué pregunta surge de lo que acabamos de ver? Todo nos quedó clarito, me imagino que sí. Yo creo que hasta ahora todo claro. Sí, listo, muchachos. Entonces, bueno, em, así las cosas, niños. Recordemos entonces el compromiso, la próxima semanita presencial. Me alegra mucho, me va a alegrar demasiado poderlos ver en persona. Los que no estén en persona, igual hay una invitación que espero que acepten y es que para el saludo inicial que vamos a tener pues allá, como ese buen inicio que voy a tener uno especial, ustedes puedan poner su cámara. Entonces, los que no van a estar pues presencial porque no viven en Medellín, por favor, el 9 de mayo, que es el sábado, si estemos preparados para que más o menos desde las 8 a 8:30 tengan cámara. ¿Para qué? Para que nos veamos, porque va a ser muy agradable poderlos ver en persona, pero también me harían mucha falta los que no pueda ver. Entonces, para mí, la verdad, como profe, sí es importante y que ustedes se conozcan las caritas, pues ya nos vimos un poco cuando expusimos el decálogo, que vimos las fotos, pero entonces, a ver, claro que sí, aplanchando ropa. Ah, no, 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 muy bien. Vea, ya él está buscando la mejor percha que tenga. Mejor dicho, ese día todos nos levantamos temprano. Los de Medellín vamos a madrugar más porque tenemos que transportarnos. em, ya hablamos los de Medellín si llevamos un compartir para que desayunemos ahí mientras también estamos hablando. Y los que están por fuera, por favor, con cámara un ratico para que nos veamos todos. Listo. Muchachos, nos vemos el jueves nuevamente en nuestro horario muy habitual. Muchas gracias pues esta semana por su participación, por estar aquí como tan comprometidos. La verdad que me agrada mucho. Mis fines de semana han tenido algo distinto, obviamente el trabajo, pero adicional que me ha encantado compartir con ustedes, escucharlos. Chao, que estés bien. Es que estoy afuera, entonces los vecinos pasan y yo me despido y los saludo. Muchachos, entonces me ha encantado escucharlos, conocerlos un poquito más a través justamente de la palabra, de lo que ustedes consideran, de lo que los hace reflexionar. No es una despedida, es como un modo de cierre, un agradecimiento pues especial que les quiero hacer. Y bueno, niños, no, un abracito para todos, que terminen de disfrutar este fin de semana, que descansen bastante. Nos vemos el jueves sin falta y muchas gracias. Profe, muchas gracias a usted también por el espacio, por el Listo, tiempo, profe, por la muchas gracias. dedicación. Muchas bendiciones y qué buen plan ese del reencuentro allá. Si alguna vez llegan a estar por acá en Neiva, con mucho gusto para junio. Dios mío, vean, pilas pues que cuando yo viaje les voy a decir, bueno, voy a empezar con el radar, los estudiantes de Neiva Ever, voy para allá. Claro que sí, y esperamos verte, Ever, y conocer a los que no están por acá, Juan, Caro, Diana, y no sé si David vive acá o no.
creo que tampoco. En el encuentro final nos vamos a ver y espero que podamos compartir un espacio bien agradable. Entonces, mis niños, feliz día, un abracito para todos y nos vemos la próxima semana. Chao, profe, mil gracias. Chao, Caro, gracias a ti. Chao, Luego. profe, mil gracias. Chao, Dianita.